Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar el tema número 1 de química, uno de los temas más fáciles que existen en el proceso de admisión de medicina. A darle. El título es introducción, el título es química como herramienta para la vida y ahí tenemos la introducción. El libro lo que trata de hacer es primero introducirte que la química te va a importar y te va a servir para pues mucho tiempo de aquí en adelante, porque sabes que nosotros pasamos fisiología, bioquímica, farmacología. Para esas materias nos va a servir, te cuento, que sepas química. Entonces, en parte de la introducción te dice que la química está involucrada en todos los procesos fisiológicos, farmacológicos, bioquímicos, etc. ¿Va? Siguiente. Ahora, te cuento, hay una época que te menciona el libro, que es el oscurantismo. Esta época del oscurantismo ha sido, pues, una de las más terribles para la humanidad, porque te cuento que alrededor de unos 1000 años es lo que ha durado, es mucho tiempo. Y yo sé que has visto este tipo de castigos, como el que está ahí, este otro de acá y así, ¿no? ¿Has visto eso? Sí, yo sé que sí. La quema de brujas y todo eso ha ocurrido en esta época del oscurantismo. Esta parte de la historia de la humanidad, te cuento que estaba restringido el conocimiento, todo se basaba en la Biblia y estaba pues restringido o era opuesto a la difusión del conocimiento público, es decir, que no se le permitía conocer a la población en general cosas como, no sé, experimentos, cosas de matemática, cosas, o sea, nada que no tenga que ver con la Biblia no era permitido. ¿Listo? Siguiente. Generalidades, comencemos de una vez. ¿Qué es la química? La química es una ciencia que se dedica al estudio de la composición, estructura, transformaciones de la materia. Y obviamente sus propiedades. Entonces, estructura, propiedades, composición y transformación. Para eso está la química, se dedica a estudiar esto. ¿Listo? Y ahora tu texto te empieza a decir qué es lo que es una ciencia. O sea, ¿qué es una ciencia? Una ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, en los que se deducen principios, leyes generales para predecir o detectar algo o comprobar algo en un experimento. Es decir, pues una ciencia es un conjunto de reglas, normas, leyes que te van a permitir comprobar algo y ya está, no hay mucho lío. Entonces así de fácil es, entonces ya tienes la idea. Ahora te cuento que tenemos que saber algo más. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es la creencia, es lo que tú piensas que pueda ser cierto o falso, nada más, así en resumen es eso. Es decir, si tú piensas que el fuego te va a quemar y tu hipótesis es que los tocas y te quema, esa es una hipótesis, así de fácil. Listo. Siguiente, entonces sigamos. Vamos con generalidades. Te cuento que acá nos menciona de un señor que es muy importante y creo que ha sido pregunta de examen en carreras varias. Cuidado con este señor. Es René Descartes. Él ha dado el método científico. El método científico trata de que es un proceso. Es un proceso que explica la relación entre los hechos para enunciar leyes y fundamentarlas en el funcionamiento del mundo y hallar nuevos conocimientos a las ciencias. O sea, ¿qué quiere decir esto? A ver, el método científico son un montón de pasitos para probar algo, nada más. Porque ciencia es pues un conjunto de leyes, bla 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 bla, que quiere probar algo, ¿no ve? Y esto, te cuento que el método científico es el conjunto de procesos o reglitas o cosas que tengamos que hacer para probar algo, nada más. O sea, no hay mucha complicación. Te pongo aquí un ejemplo. Algo que trataba de hacer René Descartes es evitar, obviamente por el método científico, trata de evitar las mitologías, leyendas, o sea, trata de botar a un lado, pues igual el término botar a un lado las partes de leyendas, que el dios del trueno, dios de la lluvia y todo eso, no. Aquí ciencia, algo que se pueda explicar, algo que se pueda probar. Y aquí nos da un ejemplito que es la corriente eléctrica, o sea, un trueno. ¿Por qué está dado un trueno? Un trueno se da por una corriente eléctrica que va calentando el aire y esto ocurre de forma tan rápida que se expande de manera rápida y ¡puf! Así, ¿no? En fin, y así de fácil es, o sea, no es tan complicado. Y ahora te habla el texto de los pasos para el método científico. Los pasos son bien fáciles, mira, solo son 5. Bueno, en realidad son más, pero son los 5 clave. Mira, primero parte de la observación, inducción a una pregunta, formulación de una hipótesis, demostración o refutación y por último leyes o teorías. Esto es bien fácil, te cuento, es sencillísimo, no te hagas problema. Aquí hay un ejemplo que siempre me han mencionado a mí mis doctores, que es el del bebé. Hay un bebé, imagínate un bebé, ¿va? Imagínate un bebé, listo, ya lo tienes, perfecto. Imagina un bebé, tú le arrojas una sonajera, obviamente no así, ¿no? Pero le arrojas, le das una sonajera y citos en su frente, se lo colocas y entonces el bebé va a ver la sonajera, ¿no? Va a ver, ¿sabes qué es una sonajera, no? Esas cosas que se bullan, ¿no ve? Con lo que se distraen los bebés, eso, ya. Entonces, lo va a ver. El bebé lo primero que hace, tarea, ver a un bebé. Lo primero que va a hacer el bebé es va a ver esa sonajera. Va a ver que tiene colores, va a ver que tiene cositas. Y luego se empieza a hacer preguntas en su cabecita. Mentalmente piensa, esta cosita que tiene colores, ¿qué será? O sea, y empieza a hacer una hipótesis. Si lo toco o lo agarro, ¿qué pasará? Y entonces se dan cuenta que un bebé primero mira,
piensa un poco qué será, y luego ya lo empieza a tocar, y luego ya lo agarra, y ya empieza a hacer una hipótesis de que si tal vez lo muevo hace algo, y entonces lo mueve, es una sonajera, va a sonar y ya está. Eso quiere decir que su hipótesis era correcta, que era un juguete para jugar y que tenía un sonido. Y eso demuestra su hipótesis de que no le hace ningún daño y tan. Y esto le da una teoría, le hace formular mentalmente una teoría al bebé de que si ve otra cosa que tenga esos mismos colores o esa misma forma, pues quiere decir que es un juguete. Y ya está. ¿Ves que era fácil? No es complicado. Y ya está. Y te cuento que esto se basa en 3 cosas simples: observación, ley y teoría, ¿va? La observación, pues es observar, ley y teoría. Esto ya se aplica a más cosas en química y física, no aplica al término del bebé, pero el término del bebé te va a servir. Sigamos. Orígenes y desarrollos de la química. Todo eso que ves ahí tenemos que abarcar el día de hoy, así que no te preocupes, te lo voy a resumir. Esto es muy sencillo. La química en la prehistoria. Lo primero con lo que tenemos que empezar es con el Homo erectus. A ver, tú conoces la historia, ¿no ve? Hay una edad que es la edad de piedra, exacto, ya. Ahora, la edad de piedra te cuento que se divide en otras 3: el paleolítico, mesolítico y el neolítico. Estas 3 etapas de la piedra son así: antes de la piedra, en medio de la piedra, después de la piedra. Fácil, ¿no ve? No es complicado. Y la cosa es esta: ¿cómo empieza toda esta historia? Es bien bonito. ¿Tú te acuerdas del Homo erectus? Bueno, tal vez no, pero si tienes algo de base en historia, el Homo erectus es un monito, es el primero que se ha parado erguido en 2 patas, en bipedestación, y ha empezado a caminar y todo eso, ¿no ve? Y te cuento que este monito ya ha empezado a hacer pues fuego, y ha empezado a jugar con la piedra, y ahí ya nace el Homo habilis. Cuando ya empieza a experimentar y a crear pues materiales para cacería y otras cosas más con piedra. Y acá ya empiezan a ver los nómadas. Los nómadas eran como tribus, como pequeñas comunidades de estos pues Homo erectus o bueno ya Homo habilis, que ellos se centraban en cazar. Bueno, iban de lugar en lugar, cazaban, buscaban alimento, buscaban pues qué sé yo, verduras, frutas y todo lo demás. Y y te cuento que así va la historia. Y siguiente. Mira qué bonita pintura. Sigamos, la cosa es esta, te cuento acá. Ahora, imagina que tenemos al Homo habilis, ¿no? El Homo habilis que ya hacía cacerías, hasta que llega un punto en el que se da cuenta que no necesitaba ir a cazar, porque pues los animales eran fácilmente domesticables. O bueno, no domesticables, sino que eran fáciles de encerrar, por así decir. Por ejemplo, una vaca, tú le colocabas unas cuantas maderas, y tenías una granja, y está la ganadería. ¿Ves? Entonces, eso se han dado cuenta y ahí nace la ganadería. Y aparte de nacer la ganadería, ¿qué más crees que pasa? Se dan cuenta que no tenían la necesidad de ir buscando a un lado a otro verduras, vegetales y todo lo demás, sino que lo único que tenían que haber hecho era esas semillitas, sembrarlas y darles agua, y ya está. Iba a salir un nuevo árbol, un nuevo trigo, algo por ahí, y ya está. Y eso se dan cuenta y ahí nace la agricultura. ¿Ves qué fácil? Nace la agricultura, nace la ganadería, y junto con eso nacen los trueques. Porque entre comunidades, imagínate, eso es una comunidad, hay otra comunidad más, no sé, de aquí una montaña para allá. Entonces ya nacen los trueques de que una comunidad tiene más ovejas y la otra tiene más vacas. Entonces cambiaremos 2 ovejas por una vaca y así. Así funciona. ¿Ves que es bien sencilla la historia? Y ya está. Y todo es lo que te he resumido acá. Aquí hay unos datos que te pone el texto que por ahí te sirven. Dice 790.000 antes de Cristo se descubre el fuego, obviamente es antes de Cristo. Se descubre el fuego por el Homo erectus y en la época del neolítico, ¿no? ¿Te acuerdas de la edad nueva de la piedra, o después de la piedra, como quieras, no importa? Te cuento que aquí el Homo sapiens descubre la ganadería, agricultura y la vivienda. Es lo que te he contado y ya está. ¿Ves qué sencillo? Siguiente, vamos con la edad de los metales. Ahora, te había dicho que nacían los trueques, ¿no ve? ¿Te acuerdas de eso? Los trueques son una forma de intercambiar algo por otra cosa. Y después de eso surge la idea de que no, a ver, seguir con trueques no es muy viable, porque imagínate que tenemos que llevar una vaca desde una comunidad hasta otra que está a unos 2 kilómetros o 3. Complicado, exacto. Entonces surge la idea de crear dinero. ¿El dinero qué es? El dinero es un intercambio de un producto o de un servicio y ya está. Entonces eso vale el dinero. Y pues empiezan a crear moneditas de piedra, pero como que eso no funciona tan bien, entonces ya empiezan a crear monedas de metal, y ahí empezamos con la edad de los metales. Te cuento que cuanto más dinero tiene una persona, o cuanto más tiene alguien, se crean las jerarquías, y ahí ya nacen las clases sociales, que son las típicas de clase media, baja y alta, ¿no? Pero no nos metemos en eso. Te cuento que aquí ocurre también la invención de la rueda, el barco y otras cositas más. Pero sigamos con la historia de la moneda. ¿Te acuerdas de la moneda? Te decía, ¿no? Entonces, había unos metales que se han empezado a descubrir por la minería y todo lo demás. Un metal que era el más común en la superficie terrestre. ¿Y quién crees que es? Es el del cobre. Y a esta era se le llamaba la edad del calcolítico. ¿Por
porque sí. No. Bueno, tiene su razón, pero no está en su libro, así que sigamos. Entonces, esta etapa se le llama la edad del calcolítico porque pues, había mucho cobre en la superficie terrestre y ahí tenemos las moneditas. ¿Ves? ¿Ves qué sencillos? Entonces, esas moneditas se dan cuenta que en un punto, wow, o sea, aparte de hacer monedas, se podía hacer armaduras. Y entonces crean este tipo de corazas. Y esto ya es parte del armamento bélico que tiene la humanidad, así, en esos tiempos, ¿no? Y aquí empieza algo bien genial, la época de las cruzadas. Que no vamos a hablar porque no está en su texto, pero que sepas que está por ahí. Y ahora te cuento que hay envenenamiento por cobre. Hay muchas personas que mueren por envenenamiento por cobre. Y hay otras cosas más que no vamos a mencionar porque no está en el libro. Pero vas a aprenderlo en algún momento en la carrera de medicina. Sigamos. Te cuento que como se dan cuenta que esta cosa, el cobre, está en muchos lugares de la superficie terrestre, como que pierde valor. Porque cuando algo es más poco, o sea, cuando hay menos cantidad de algo, hay más demanda. Es decir, cuando hay menos cobre, pues cuando no había tanto cobre o no se sabía tanto del cobre, tenía más valor. ¿Te ubicas? Entonces se dan cuenta que como había tanto, ya no tiene tanto valor. Y entonces utilizan el bronce como moneda y así va cambiando y ya no nos metemos con las monedas. Hasta que llega el oro y yo creo que eso ya te lo ubicas. Y ahora te cuento. Después del cobre viene el bronce. Y en esta época del bronce, que el bronce por si acaso es una aleación de cobre y estaño, es como unir cobre y estaño, ¡pum! Listo, ya está. Y ahora te cuento que en esa época se vuelven a hacer este tipo de corazas que ves acá, en la edad del bronce. Cuidado que te confundas. Entonces en la edad del bronce se da este tipo de coracitas y se ven bastante resistentes, ¿no? Te cuento que se empieza a investigar más y a hacer más experimentos y hay una tribu, hay una comunidad, se me fue el nombre, se me fue el término. Bueno, ya, hay una comunidad que son los hititas, que no sé, hay un nombre más bonito que les quería decir, pero bueno, los hititas, te cuento que son los primeros en trabajar con hierro. Esta aleación de hierro es la unión de otras cosas que no vamos a hablar porque no está en su libro, porque antes era pregunta de examen, pero ahora ya no está. Pero te cuento que los hititas son pregunta de examen también, cuidado. Te cuento, estos hititas se empiezan a investigar, empiezan a hacer pues, colaboraciones con otras comunidades, regiones y crean el hierro. Y te cuento que hay una historia bien genial donde hay un grupo de soldados que tenía estas aleaciones de cobre y otro de hierro, donde con sus flechas traspasaban esas corazas. ¿Por qué? Porque el hierro es mucho más resistente, es mucho más duro y así. Entonces esto demuestra que los que tenían más tecnología o los que tienen mayor investigación e experimentación son los que van a estar hasta encima en la escala evolutiva. Bueno, no, los que van a estar hasta encima en armamento bélico. Y esto se demuestra una vez más, ¿sabes dónde? ¿A quién te suena este tipo de ropa? ¿A quién te parece? Los españoles, exacto. Te cuento que hay una época donde todos conocemos la colonia, la conquista y todo eso. Te cuento que quiero que veas esto, veas bien. Mira la coraza, la armadura que tiene este señor. ¿Se parece a esta otra armadura? No, exacto, no se parece. ¿Por qué? Porque este es un poco más liviano. El cobre, el bronce, el estaño y todo eso era un poco más liviano. Mientras que esta que ves acá, el hierro, es más pesada. Porque es más resistente y todo lo demás es más pesada. Y por eso es que ya no había la necesidad de cubrir todo el cuerpo. Y además que provocaba envenenamiento. Y otras cosas más, dislocación de ciertas articulaciones que no vamos a hablar. Ahora te cuento que, mira esto, mira este tipo de armamento. Ya tenemos 3 tipos de personas en combate. Mira, un tirador, uno que es el piquero, ese que ves con un pico se llama piquero, el otro que ves el espadachín. Y aquí hay algo bien genial, porque tú dirás, ¿de dónde ha salido esto? Porque este es un arma, ¿no? Exacto, la pólvora ha sido inventada por los chinos, está en la alquimia china, lo vamos a ver más rato. Y te cuento que esta es una de las partes más geniales de la estrategia de combate, ya que aquí tenemos las 3 partes clave para una estrategia de combate. Esto era en la época de las cruzadas y luego en la época de la colonia. Número 1, un tirador que siempre está para atrás, obviamente, y aquí tenemos a el espadachín que va a estar de frente a los golpes contra quien esté peleando, y el piquero que es el apoyo, y así. En fin, la cosa es esta. Mira, te cuento. ¿Tú qué crees? ¿Qué estábamos haciendo nosotros en ese tiempo? Porque nosotros, yo al menos soy de Latinoamérica. Entonces les contesto, ¿qué estábamos haciendo nosotros? ¿Qué crees? Nosotros no estábamos en la edad del hierro, no. Nosotros estábamos en la edad del bronce. Estábamos en la edad del bronce. Imagínate, la edad del bronce nosotros y los españoles en la época de la colonia, en la conquista, en la edad del hierro. ¿Te imaginas eso? O sea, es una diferencia de al menos 500 años o más y... te ubicas que íbamos a perder. En fin, ya sí, sigamos. Ahora te cuento como parte de la química en las primeras civilizaciones. Esta es una parte genial porque si alguien en algún momento de tu vida te pregunta ¿por qué el día lunes es lunes? Tú le dices por los planetas, ¿ya? Por la luna es lunes, ¿ya? Te cuento que solo son datos que dudo mucho que te pregunten en el examen, pero están ahí y son muy bonitos de ver. Mira, la luna
significa lunes, el día martes es por Marte, el día miércoles es por Mercurio, el día jueves es por Júpiter, el día viernes es por Venus, el día sábado es por Saturno y el día del Sol, el día domingo. El día del Sol, o sea, eso le decía a uno de mis... algún día les cuento, sigamos. Les cuento que tenemos acá dos definiciones, que es el microcosmos y el macrocosmos. Microcosmos, el ser humano. Macrocosmos, el universo. Tanto. Ahora te cuento que esa es una asociación de la astrología, esto de los planetas con los días. Si tú buscas, hay de los, que se llaman de los signos zodiacales, hay de todo tipo, así que no te hagas lío, esto no es universal, no es como que el día lunes es por la luna, no. Si tú lo ves en la Biblia, igual tiene otro motivo, pero vamos a seguir con esto, estamos en química. Te cuento que por los metales tiene otro tipo de denominación. Mira, ahí dice plata, el metal obviamente, ¿no? Por la plata se dice luna y ya está. O sea, y la luna, ¿qué significaba? Lunes y así. ¿Te ubicas más o menos cómo va la traducción? Dudo mucho que alguien te pregunte esto, pero es un dato interesante. El día Mercurio, o sea, el metal de Mercurio, era en honor al planeta de Mercurio. El metal del cobre en honor a Venus. El metal del oro en honor al Sol. Y Sol significaba domingo. Y así. ¿Te ubicas la traducción? No es tan complicada. Y así. Siguiente. Bueno, ya. Siguiente. Ya está. Vamos con Mesopotamia. Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo. Si es que has seguido los videos de este canal de YouTube, pues ya sabes que Mesopotamia es una parte muy importante en nuestra historia. Porque aquí mismo se da en Egipto, Mesopotamia y Grecia el inicio de ¿qué cosa? Ahí deberías responderme, pero no está... Tal vez me has respondido, qué sé yo. Está en el tema 1 de anatomía, a ver si lo revisas. Siguiente, ahora te cuento, en Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, se descubre estos metales, que es la galena, el plomo, el sulfuro de plomo, que es un metal, o sea, no te hagas mucho problema, es esta piedra, y ya está, no te hagas problema de eso, ¿va? Y te cuento que además de eso se empiezan investigaciones y se descubren cosas como la malaquita y la azurita. La malaquita y la azurita solo son piedras que tú has visto, yo estoy seguro que sí. Has visto esos collares bonitos y esas cosas por ahí. Exacto, esas piedritas bonitas son hechas de malaquita. Y de la azurita es una piedrita igual, que esta sí es interesante, ¿sabes por qué? Igual se puede hacer collares con esta. Y también para la sombra de los ojos de las mujercitas, ¿no? Que se colocan así y ya está. Y así de fácil. ¿Ves qué sencillo es la historia? Sigamos, la aparición de la escritura 3000 años antes de Cristo. Primero tenemos los jeroglíficos. Mira los jeroglíficos. Tenemos un Pokémon. Bueno, no. Y ahora te cuento que tenemos además la parte del sistema silábico. Esto creo que era de los griegos. No, perdón, esto era de los romanos, creo. Y este es de los griegos. Esta que estamos viendo acá, 800 años antes de Cristo, donde hasta la fecha seguimos manteniendo gamma, beta, teta, eta, iota. Esta del Omicron, que yo sé que te suena a la pandemia, ¿no ves? La cepa Omicron. Sigamos, vamos con otra. Es que YouTube nos censura si es que decimos algo más. Bueno, ya, sigamos. Te cuento que ahora vamos a Egipto. Ahora estamos, damas y caballeros, en Egipto, aquí estamos. Te cuento que en Egipto hay esto que ves acá, ¿ves? ¿Ves este piso? Esto que parece medio raro, no parece arena. Exacto, no es arena. Porque esto que estás viendo ahí es natrón, ¿va? En el año de Egipto, 5000 años antes de Cristo, 4000 antes de Cristo. Aquí un detalle, paréntesis, no es necesario que te memorices todos los años, así que no te preocupes. Probablemente no te pregunten los años, es lo más seguro, porque muy rara vez, casi nunca, se ha preguntado años en química. En biología se ha preguntado la gestión pasada y hace 3 años o 4 para atrás se preguntaba. En química casi nunca. Hace 5 años para atrás, cuando había los premios Nobel con varios años, ahí se preguntaba. Ahora ya actualmente no. Así que primero memorízate la historia o apréndete la historia mejor y luego te memorizas los años si quieres. Ahora sí, sigamos. Egipto, 5000 a 4000 años antes de Cristo, el uso del natrón. ¿Qué es esta cosa? Este es el natrón. El natrón es una mezcla de sales, carbonatos y nitratos para embalsamar y conservar alimentos. Fácil. Siguiente, vamos con datos interesantes y creo que hasta aquí va a llegar el video porque yo creo que ya nos hemos comido mucho del tiempo. Te cuento. Datos interesantes. Esto que estás viendo acá es un yeso, obviamente es un yeso. No ve, este es el yeso que se ha inventado 4000 años antes de Cristo. Mira, imagínate, 4000 años antes de Cristo ya existía el yeso. Y ahora te cuento que este yeso, obviamente todos sabemos para qué sirve. Para cuando alguien se fractura algo, pues se hace una férula de yeso y ya está. ¿No ve? Para inmovilizar articulaciones y que esta favorezca la recuperación de, pues, el hueso y bla 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 bla. Vamos a seguir con esto. Te cuento, los papiros de Ebers. Esta es una parte muy interesante y aunque no creas, todo esto lo vas a volver a ver en tercero o cuarto año de medicina, quinto año de medicina, porque siempre se va a ver esto. El papiro de Ebers es algo que vas a ver en tercer año de medicina en la materia de cirugía 1. ¿Sabes por qué? Los papiros de Ebers, ¿ves esto que está acá? Sí, ya sé, no se entiende, es que no hablamos egipcio. Pero te cuento que los papiros de Ebers son unos
¿cómo se llama? Una lista de procedimientos, o un conjunto de procedimientos, mejor dicho, donde hay algo bien interesante, y esto es una parte machista tal vez de la historia, porque es donde había una época de los islámicos, de hecho se sigue manteniendo alguna que otra cosa así, que no vamos a hablar, pero te cuento que en esas culturas se les corta la nariz a las mujeres que mienten o a las que engañan a sus maridos, entonces hay muchas cosas ahí que no hay mucha forma de hablar ahora, pero te cuento que debido a este tipo de pues, no sé, castigos, porque ese es el término, es un castigo al que se le daba a la mujer, les cuento que les cortaba la nariz, y obviamente esto no es estético, y también promovía las infecciones, es decir, provocaba que las mujeres que tenían la nariz así, pues se les infectara con algo. Y te cuento que se ha hecho algo que es la rinoplastia, que ahora hoy en día es muy popular: rino, nariz, plastía, remodelación, reconstrucción, ¿no ven? Es una cirugía de nariz en sí. Entonces se les reconstruye la naricita y vean que queda bastante bien. Y esto cómo se hace: se cortaba un pedazo de la frente y se colocaba encima. Pero bueno, ya, vamos a hablar de eso algún día, no ahora, no hay momento ahora. Pero sigamos, aquí, ¿qué estamos viendo acá? Esta es la tumba de Tebas, ¿va? La tumba de Tebas, sí, es la tumba de Tebas. Y te cuento que aquí estaban los papiros de Leiden y Estocolmo, ¿no? Ahí está, Leiden y Estocolmo. En ahí había brebajes, o sea, que son brebajes como mates y curaciones con hierbas, eso. Y así, tan. ¿Ves que es bien sencilla la historia? No es tan complicada. Y creo que terminemos con esta señora. Esta señora es muy importante. Esta que están viendo acá, ella es una actora, porque no hay foto. No hay foto de la señora. Les cuento que, bueno, por ahí les sirve para que se recuerden. Esta señora es la primera mujer la primera mujer química de la historia. Es Taputi Bella Tecalum. Suave nombre, ¿no? Es muy genial. Taputi Bella Tecalum. ¿Ven? Ya no me equivoco al pronunciarlo. Y ella es la primera mujer que está reconocida como la mujer química de la historia, que hacía perfumes ceremoniales. Ven aquí en esta fotito que se les he puesto, ahí está con su perfume. En fin, y ahí está. Ese es Babilonia, pero ya, sigamos. Y datos random, creo que hasta aquí yo vamos a llegar. Sí, hasta aquí llegaremos. Datos random. Aquí un detalle, es que no sé por qué tu libro te lo coloca así, es como que te lo arroja y ya. Estos son datos random donde te habla de unas tablillas de Nippur, que sí tiene su importancia, no es que no, pero no te dice mucho, solo te dice que esta es usada por los sumerios, y entre estos se encontraba el sal común, el salitre, y se encuentra en el Museo de Pensilvania. O sea, ¿dónde están las tablillas de Nippur? En Pensilvania. Nadie te va a preguntar eso, te cuento, nadie. Siguiente, las tablillas de Babilonia, que exponen la coloración del vidrio, y que, ¿dónde están? En el Museo Británico. ¿Te preguntan eso? No, la verdad es que no. Y aquí tal vez esto un poco, porque es algo de terminología y está bonito. Te habla de Grecia y Roma, donde dan estos términos: argentita, calcopirita, el latón, que el latón es el zinc, calcopirita es la pirita de hierro y cobre, y la argentita es sulfuro de plata. O sea, eso es otro nombre para el metal y ya está, no te hagas problema. Y algo que sí te pueden preguntar, porque esta es pregunta incluso de segundo o tercer año de medicina, te cuento, es ¿quién ha inventado el jabón? Neta, ha sido esa pregunta. ¿Quién ha inventado el jabón? Galileo Galilei. Esa es pregunta, para parte de la antisepsia y cosas así que van a ver luego en cirugía. Y ya está. Así de fácil es la primera parte del tema 1 de química. Y así. Y bueno, ya terminamos. Que te vaya muy bien, cuídate mucho, esfuérzate, estudia por favor, métele muchas ganas. Y bueno, estos videos están hechos con mucho cariño para ti, espero que te sirvan. Yo creo que te van a servir. Entonces, estúdialo, no lo dejes para el último momento. Velo otra vez si es que te has perdido en algo. Espero que no, he tratado de ser muy claro en las explicaciones, pero cada una de estas cosas yo te cuento que les explico mucho más a detalle a mis estudiantes, así que he tratado de resumirlo para que te sirva como un repaso, ¿va? Así que métele muchas ganas, estudia y cuídate mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao.